Cipirolo? Por supuesto, porque vamos a hablar de dolores en el pecho, que no siempre tienen que ver con algo coronario, ¿no? Claro, vamos a hablar de osteocondritis. ¿Qué es la osteocondritis? Como todos los itis en medicina significa inflamación. Sí. En este caso la osteocondritis o enfermedad de Tietze o condritis externo-costal es la inflamación de lo que tiene que ver con el cartílago que une las costillas con el esternón. Dependiendo la cantidad de cartílago inflamado, es la cantidad de dolor que vas a tener. Entonces, como la zona donde está este cartílago que se inflama en unión entre el esternón y la costilla es el mismo lugar donde muchas veces duele el dolor opresivo del infarto, la gente se asusta mucho y por esto es una enfermedad que trae muchas consultas a las guardias médicas, porque la persona siente que se va a morir del corazón o que va a sufrir un infarto porque la zona de localización es la misma. Es la misma, mirá. ¿Y cómo se diagnostica? Claro, es totalmente distinto. ¿Vos vas con ese dolor? Claro, el paciente llega con ese dolor. Primero, el paciente lo refiere muy puntual, se lo puede tocar. En el infarto es un dolor difuso y es más una sensación de opresión en el pecho que se irradia. El dolor de la osteocondritis es un dolor más punzante, donde el paciente se toca exactamente el dolor donde le duele y no se irradia. Y otra cosa que es importante es que el dolor de la osteocondritis con el reposo desaparece. El dolor del infarto con el reposo no desaparece. Entonces es distinto. Igual, con la clínica, el interrogatorio, el ver cómo se le produce, que muchas veces, si bien puede ser algo abrupto o puede ser algo que viene paulatino, dependiendo, ya te digo, de la cantidad de cartílago de 1, 2 o 3 o más que estén involucrados, puede irse dando con el tiempo o puede ser algo más agudo. Hay muchas cosas que lo diferencian y que los médicos lo pueden diagnosticar fácilmente para excluir un infarto. Si sigue la duda, siempre se termina haciendo un electrocardiograma y, por supuesto, se le pueden pedir enzimas si también hay alguna duda. Pero, en líneas generales, este osteocondritis se da en gente joven, a diferencia de lo que puede ser con un infarto agudo de miocardio. Esto se da en adolescentes, en gente más joven, nunca se da en chicos menores de 10 años y es como fácilmente distinguible. Uno por lo general cuando hace una evaluación de cuando llega un paciente y sospecha un infarto, siempre hay como antecedentes, factores de riesgo coronario, hay una edad determinada donde uno lo tiene que sospechar. Es muy raro que un paciente joven entre a una guardia con un infarto, pero bueno, si aún así persiste la duda, hay otras cosas por hacer. Igualmente la clínica es muy distinta y para llevar tranquilidad, como siempre es lo que pretendemos hacer en este programa, es como demasiado digamos, particular esta clínica de la osteocondritis, donde el profesional se da cuenta claramente que es eso y que no es un infarto. Siempre va relacionado muchas veces con un traumatismo, con algún momento de estrés que esté viviendo la persona, con algún mal movimiento que haya realizado, incluso con alguna posición que a lo mejor cuando se despierta de dormir, durmió mal en una posición, ya sea de costado o boca abajo, y puso el peso mal ubicado sobre las costillas y eso es lo que produjo la inflamación del cartílago. Así que es bien un síntoma inflamatorio y no es un síntoma, digamos, como tiene que ver con el infarto, que es una falta de irrigación. Claro. Es algo como mucho más preocupante. Pero se suele confundir. Sí, se suele confundir, sobre todo los pacientes. El paciente, claro, mismos, porque no, el profesional no. El profesional no lo confunde, pero el paciente sí. El profesional lo puede confundir cuando la persona es una persona mayor, que por ahí a simple vista tiene factores de riesgo, o cuando uno hace un interrogatorio tiene factores de riesgo para enfermedad coronaria y, bueno, siente este dolor y no lo suele referir puntualmente a la zona del cartílago, sino que es un dolor más difuso. Pero en líneas generales es fácilmente resuelto por el profesional cuando llega el paciente a la guardia. Como todo dolor inflamatorio, se da un analgésico, se puede dar frío para tratar de desinflamar la zona, se puede dar una faja, porque muchas veces lo que sucede es cuando la persona respira o cuando
tiene abscesos de tos o esto se correlaciona con algo que puede, como dura entre 2 o 3 semanas esta osteocondritis y tarda en irse, si en el interín la persona puede tener un resfrío o tiene que estornudar y esa zona duele, se le puede dar una faja para que contenga la zona que tiene inflamada y que en el momento en que tiene que toser o estornudar no le duela tanto. Se puede llegar también a hacer infiltraciones como todo proceso inflamatorio, pero eso siempre dependiendo cuánto es el dolor del paciente con el que viene. Siempre se trata primero de bajarle el dolor y una vez que se diagnostica. Y después, bueno, dependiendo del grado de dolor, se va viendo con medidas para paliar ese dolor, digamos. Muchas gracias, querida. De nada, querida. Me voy.